Frances Miralles es un referente en el campo del desarrollo personal y ha escrito numerosos libros de éxito internacional. Es licenciado en Filología Alemana y trabajó varios años como editor. Actualmente da conferencias en todo el mundo y escribe en medios como El País Semanal y Cuerpo Mente. Además de trabajar en radio en la cadena SER y RNE, es coautor del libro Ikigai, un enfoque vital bestseller que ha triunfado en más de 600 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Turquía y la India. Y está con nosotros en la entrevista porque vamos a platicar un poco de este libro, 20 preguntas existenciales, publicado por Editorial Kairos. Pues bienvenido a México, Frances. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Un placer muy grande, feliz de estar en Ciudad de México ahora mismo y de estar en contacto con esta gente maravillosa y con todos los lectores. Comienzas el libro diciendo, existen dos tipos de personas, las que no se cuestionan nada y se dejan arrastrar por la inercia, y las que tienen el valor de hacer un alto en el camino para plantearse preguntas incómodas. Cuéntanos un poco cómo surge la necesidad de escribir este libro. Sí, este libro, su origen está en una conversación que yo tuve con Ana Paniker y luego con Agustín Paniker, que son los editores de Kairos, que hablábamos de espiritualidad, ¿no? Y ellos les decía que hay muchos libros de ensayo académicos que son como muy documentados para estudiosos de la espiritualidad. Pero ¿qué pasa con la gente de la calle? Que tenemos también nuestras preguntas, nuestras dudas existenciales y que a veces nos gustaría encontrar algunas respuestas, ¿no? Y ahí surgió la idea que yo les propuse de hacer un libro con los greatest hits, ¿no? De las dudas que un ser humano puede tener, las 20 preguntas que yo me he ido planteando desde la adolescencia hasta ahora, en momentos diferentes de mi vida y para los cuales me habría encantado tener un libro como este. Y tal como dice la escritora Toni Morrison, si hay un libro que te gustaría leer y no existe, pues tendrás que escribirlo. Exactamente, en el libro comienzas con esa introducción, que cuando eres niño, los niños no se limitan y los niños preguntan cualquier duda que tengas. Pero ya cuando empiezas a ser adolescente y avanzas con más edad, pues ya te limitas, ¿no? Creo que es un libro muy fácil de leer. Tiene diferentes referencias de grandes autores. Son 20 preguntas que todos algunas a veces nos hemos hecho y te voy a preguntar sobre unas específicas, no sobre todas, para que la gente se quede con ánimo de comprar y leer este libro. Preguntas tú aquí. ¿Cómo encontrar el propósito en nuestra vida? Eso yo diría que es la pregunta más importante. ¿Es la primera que quieres que comentemos? Es la primera que quiero que comentemos. Y dice, incluso en el más profundo de los pozos, siempre hay un destello de esperanza, una posibilidad de salir. Y en esta pregunta en específico, nos hablas del Ikigai. Creo que de ahí se desprende todo, tus viajes, tus enseñanzas, tu libro que escribiste en coautoría. Háblanos por qué es importante levantarnos por la mañana y tener una razón para vivir. Sí, es importante porque tal como decía Friedrich Nietzsche, el filósofo, quien tiene un por qué vivir puede resistir casi cualquier cómo. Entonces, tener un propósito es lo que nos sirve para navegar en los torrentes de la vida, ¿no? A veces el exterior, las noticias del mundo nos deprimen, la incertidumbre que hay, crisis que vienen de fuera, de dentro, pero si alguien tiene su propósito bien claro, es como un navegante que va surcando tormentas, pero sabe hacia dónde va. Si el mundo no sabe hacia dónde va y tú tampoco, entonces podemos acabar en cualquier sitio, podemos naufragar, ¿no? Entonces el propósito vital es como aquel centro que tú tienes en tu día a día que te da la motivación, la ilusión y las ganas de vivir. Hay gente que lo tiene desde muy pequeña, desde niños, tienen la suerte de haber casi nacido con una misión en la vida. Por ejemplo, esto sucede muy a menudo con hijos e hijas
de médicos, de profesiones que son muy vocacionales o de maestros. Pero hay personas que no saben cuál es su propósito. Entonces, como diría Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, si no sabes cuál es tu propósito en la vida, yo te regalo uno que es: tu propósito será descubrir cuál será tu propósito. Y ahí mismo comentas en ese capítulo que a veces los propósitos son cortos. Haces un propósito, lo cumples, pero tienes que tener otro para seguir adelante. Sí, porque evolucionar en la vida es un prueba y error, igual que en la ciencia. O sea, pensemos que Edison necesitó probar más de 1000 materiales distintos para dar con el filamento de la bombilla, pero es que eso sucede en todo. Muy raro es que alguien se case con la primera pareja, ¿no? Lo normal es que fracasemos unas cuantas veces, veamos tipos de personas, nos conozcamos, y eso sucede también con el propósito en la vida, que uno va probando cosas, uno se siente atraído por ciertos temas. Yo en mi caso, por ejemplo, pues fui profesor de idiomas, eso hubo un tiempo que me gustó, pero cuando llevaba 2 años repitiendo los mismos contenidos, pensé que no me hacía ilusión seguirlo haciendo, que no tenía la suficiente vocación. Luego también en mi trabajo como editor, al principio me gustaba estar en la oficina, elegir títulos, pensar portadas, corregir libros, pero luego yo vi que no era una persona para estar fichando y en una oficina 10-12 horas al día, que mi carácter y mi temperamento requería otras cosas. Entonces, al final, en la vida hay que equivocarse mucho para poder acertar y permitirnos fallar y permitirnos explorar diferentes opciones hasta que al fin llegas a un lugar, llegas a un tipo de actividad, llegas a una situación y dices, mira, aquí es donde me siento bien, aquí puedo dar lo mejor de mí mismo. Creo que hay una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. ¿Tenemos ya un destino marcado? ¿Existe un destino para nosotros? Y en el libro comentas, el ser humano no es perfecto y tal vez en su recorrido por la vida hicimos o decimos algo que no fue acertado o correcto. Tal vez en ese camino lastimamos a alguien. ¿Y qué dices tú en el libro? Que lo Sí, primero que tienes que hacer para modificar ese destino es desprendernos de esa culpa. Y en segundo lugar, tenemos que corregir nuestro rumbo, ser amables con los demás y sobre todo ser amables con nosotros mismos. Háblanos un poco de este tema. sí, lo has escrito muy bien. Mira, incluso hay una cosa que decía un famoso profesor de física en Oxford, que decía que incluso la gente que cree en el destino mira al lado y lado de la calle antes de cruzar un paso de cebra. Entonces, realmente somos conscientes de que muchas cosas que nos pasan dependen de nosotros mismos y además que son fruto de una acumulación de hechos, ¿no? Como el efecto mariposa ya indica, cada pensamiento que yo tengo, cada palabra que yo digo, cada decisión que tomo, cada acto, acaba sumando y acaba provocando una serie de reacciones, como las reacciones nucleares, que nos llevan a sitios distintos, ¿no? Entonces, una persona que no obedece su corazón y que vive, no sé, para agradar a los demás, por el que dirán, para cumplir con expectativas de no sé quién, no es raro que en el futuro se encuentre con un destino que no reconozca como suyo, que llegue un momento extrañamente y diga, bueno, pero ¿qué hago yo haciendo este tipo de vida? Bueno, pues pregúntatelo, mira y examina qué has hecho en los últimos años, ¿no? Porque quizás has andado por la senda equivocada. Entonces yo diría que hay que empezar conectando con uno mismo y sabiendo quién eres tú, que es otra de las preguntas del libro, ¿no? Y cuando decimos quién eres tú, no se trata de decir tu nombre o tu oficio, sino cuál es tu talento principal, qué es lo que te hace feliz hacer, cómo crees que puedes ser más útil a los demás. Entonces, a partir de ahí, tomas una serie de iniciativas que van construyendo tu destino. Y lógicamente el destino se mueve en los campos de la imperfección, porque somos imperfectos, los demás también, somos como unas vidas que son de arcilla, que se van moldeando día a día, ¿no? Y que no hay nada terminado y por lo tanto necesitamos ser indulgentes con nosotros mismos, con los demás, aceptar la imperfección, pero al mismo tiempo no conformarnos, saber que este punto en el que estamos es solo un escalón
del camino y que vamos a subir uno más para intentar hacer otras cosas. Y eso lo cerraré con una frase de Jordan Peterson, que es un autor que estuvo muy de moda en Estados Unidos por un libro de leyes para la vida, que él dice que es estúpido compararse con quien es otra persona hoy. Lo útil es compararte con quien eras tú ayer y ver si has progresado. Hablando de las pérdidas, en este capítulo empezamos los seres humanos perdiendo amistades, tal vez porque hubo un problema o tal vez porque por tus ocupaciones diarias les dejan de hablar y pues el tiempo se ocupa en otras cosas, las pierdes amores también, pero también llegas al punto importante de que al haber perdido primero amistades, amores, te tienes que enfrentar a la pérdida de tu vida misma. ¿Qué nos puedes decir de cómo el ser humano podría empezar en su cabeza, en su corazón, a saber, pues algún día voy a morir, ¿no? También. Yo creo que ganar todo el mundo sabe, es fácil recibir un premio, obtener el reconocimiento, tener un elogio. Lo que es difícil es perder, y es un arte que es muy necesario, sobre todo a partir de la madurez en la vida. Hay una analogía que hace Joan Garriga, un gran psicólogo hispanoamericano, que él dice que la vida es como la subida y la bajada de una montaña. Y en la primera parte de tu vida vas a subir acumulando cosas, ¿no? Entonces acumulas conocimientos, amigos, amores, méritos, prestigio, poder, lo que sea. Entonces llegas arriba de la montaña en el ecuador de tu vida y gritas, aquí estoy, y te ofreces al mundo. Y luego viene la bajada de la montaña. Y en esa bajada lo que se trata es de desprenderte de todo lo que no necesitas. Ya no estás en clave de ganancia, sino empiezas a ser más minimalista y a deshacerte de todo aquello que te carga y que en realidad no te está aportando un valor a tu vida. Entonces, el arte de reducir, el arte de desprenderse, puede significar que quizás cuando tú eras adolescente tenías 20 amigos, pero quizás solo conectabas profundamente con 2. Pues el arte de ser maduro es cultivar bien esas 2 amistades que resuenan contigo, con sus almas son parecidas y que por lo tanto te pueden aportar las conversaciones, la calidez, el amor, la sintonía que necesitas, y así con todo, ¿no? En lugar de tener un guardarropa a reventar de prendas que no te pones casi nunca, pues guardar esos 2 jerseys que te gustan y que te sientes cómodo, y con el ocio igual, ¿no? En lugar de pasar tiempo con el scrolling en las redes sociales, mirando sin mirar, pues elegir muy conscientemente cómo queremos gastar nuestro tiempo, porque a medida que nos hacemos mayores tenemos la conciencia de que tenemos menos tiempo y que el tiempo vale más. Es como el oro, ¿no? Que a medida que se va sacando de las minas adquiere más valor. Lo mismo sucede con los minutos y las horas y los días de una persona. Hablando en otro capítulo, ¿existen los amigos que nunca te fallan? Tú comentas, nuestros amigos nutren el alma, pero sí hay amigos que nunca te fallan, y son los libros. Y me encantó una frase que pusiste. Una lectura adecuada tiene la capacidad de arrancarte de la melancolía o el desánimo y llevarte a un mundo distinto. ¿Qué le dirías a las personas que todavía no encuentran ese clic con la lectura? Bueno, mira, mi propio hijo, soy escritor, he escrito igual un centenar de libros porque tengo infantiles, juveniles, de psicología, con colaboración, diferentes proyectos en los que yo he participado. Y a mi hijo, que tiene 11 años y medio, creo que ha leído 2 libros en su vida y no quiere saber nada de eso. Ese clic de la lectura no se puede forzar, pero hay un momento en la vida en que llega el interés genuino por los libros. Por ejemplo, con nuestros hijos e hijas pequeños o adolescentes, si la casa está llena de libros y ellos ven a los padres leer, han
antes o después van a tener la curiosidad de tomar un libro y van a encontrar alguno que les guste y ese libro les va a llevar a algún otro, ¿no? Y se van a relacionar con amigos que también tienen libros y que igual van a hacer un club de lectura. Entonces, todo esto tiene que llegar en su momento. De hecho, fíjate una cosa, al principio de la pandemia, que cerró todo el comercio mundial, las librerías estaban muy asustadas porque después de 3 meses cerradas, pues no habían hecho ventas y habían mucho miedo a cierres y de hecho muchas cerraron y que la industria del libro, que ya es débil de por sí, quedara tocada de muerte. Pues una vez el mundo ha empezado a abrir puertas, se lee más que nunca ahora. O sea, y se venden más libros que nunca. En los últimos estudios que se han hecho, un 20% más de lectura y de compra de libros que antes de la pandemia. ¿Y eso qué significa? Pues que llegó un momento en el que la gente se cansó de ver películas por Netflix, por Prime, las series, esto y lo otro, y que volvió al viejo amigo, que es el libro, que te abre una ventana a un mundo diferente, a una sabiduría diferente, y que te puede arreglar un mal día, que te puedes sentir solo, incomprendido, te puedes sentir desconectado del mundo. Entonces lees un libro que te gusta y te traslada a un universo agradable donde te sientes acogido. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo lidiar con personas difíciles? Y uno no se pone a pensar, yo también puedo ser difícil para otra persona. Debemos recordar las dificultades que nosotros mismos hemos ocasionado en otros, ¿no? Qué difícil, ¿no? Dice, bueno, esa persona, ¿cómo no la soporto? Pero también puedo yo no ser soportable para otra persona. Cuéntanos de esto. Sí, sin duda es así. Mira, el psicólogo Rafael Santandreu, buen amigo, él siempre me dice que él está en contra de la etiqueta de personas tóxicas. Él dice que no hay gente tóxica, hay relaciones que son tóxicas, en el sentido que cuando dos personas que no tienen nada que ver se ven obligadas a convivir o a tener un lazo de amistad que es por compromiso, que es por obligación, lógicamente se crea una relación tóxica. Pues, por ejemplo, que uno acude por un sentimiento de compromiso, la otra persona se aprovecha de eso, uno manipula al otro, pero en realidad las relaciones en sí es lo que puede tener o no toxicidad. Y lo que hemos de hacer es juntarnos con personas que en este momento vibren a una frecuencia parecida a la nuestra, usando un lenguaje un poco esotérico, ¿no? Personas con las que podemos compartir prioridades, con las que podemos compartir nuestros sueños, nuestros proyectos, ¿no? Entonces, lógicamente, todos somos difíciles para alguien y es imposible gustar a todo el mundo. Y ese es el principio de la libertad personal, ¿no? Cuando somos muy jovencitos, tenemos esa necesidad de agradar. Y si estamos en una clase de prepa, como decís aquí, con 30 compañeros, pues nos gustaría gustar a los 30. Pero eso no es posible, pues porque por mucho que nos esforcemos, va a haber gente que no nos va a aceptar. ¿Por qué? Pues porque le molesta nuestra amabilidad, porque le molesta nuestro tono de voz, porque tienen envidia de algo que quizás uno tiene y el otro no tiene. Entonces, desde el punto de partida, que es imposible agradar a todo el mundo, ahí viene la libertad de elegir donde tú tienes que estar, ¿no? Y una vez tú sabes a qué mundo perteneces en cada momento de tu vida, pues ahí conectas con personas con las que podrás entrar en el juego de dar y recibir de una forma mucho más equilibrada. Y así como estas preguntas que hemos visto, en el libro se encuentran otras muchas más que tiene que el lector descubrirlas por sí solo y va a aprender muchas cosas que hemos tenido dudas. Francés, ¿qué esperas de tu público mexicano en esta presentación? Pues la verdad que no lo sé porque es la primera presentación que hago para México y me hace muchísima ilusión que mañana a las 7 de la tarde pues poder estar en este centro. No sé si tienes aquí a mano la convocatoria de dónde está la librería. El miércoles 4 de mayo a las 19 horas va a ser entrada libre en el Centro Cultural Elena Garro en Coyoacán. Perfecto. Ahí será y será a las 7 de la tarde y yo lo que espero que vengan muchos amigos y amigas para escuchar una conversación que tendré con una importante periodista
mexicana que va a darme conversación y que después vamos a dar también voz al público por si quieren preguntar cosas, incluso si quieren preguntar alguna cuestión o alguna duda que no esté incluida en estas 20 preguntas existenciales del libro. Por lo tanto, yo espero que sea una conversación muy agradable entre amigos y amigas, de la cual salgamos todos con el corazón más caliente y con muchas ideas y con muchos proyectos de futuro. Creo que es un libro muy interesante porque tú que has viajado tanto, has conocido otras culturas, mucha gente, plasmas todos tus conocimientos en este libro de una forma muy sencilla. Francés, yo te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más para nuestros escuchas? Nada, que animar a todas las personas que nos están escuchando, los que sean de Ciudad de México, que vengan mañana a las 7 a este acto, que va a ser muy íntimo, y si no, que lean el libro o que sigan formulándose preguntas, que no se conformen con lo que hay y con lo que tienen, sino que cada cierto tiempo se atrevan a preguntarse si es esta la vida que quieren vivir, si hay algo más que deben explorar, que no se queden como congelados en el tiempo, ¿no? Como Bill Murray en la película del Día de la Marmota, sino que piensen que cada pregunta que nos hacemos, existencial, abre nuevas posibilidades que nos pueden llevar más allá de donde estamos ahora mismo. ¿Tienes tus redes sociales que nos compartas, por favor? Sí, pueden encontrar mis redes sociales, pues por ejemplo, en la página web www.francesmiralles.com o en Instagram o en Facebook, Francés Miralles. Concretamente en Instagram es Francés Miralles separado por un guión bajo y un tic azul.